Hola gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo fanfic. Espero que les guste. Izuku por Midnight Yandere. En esta historia Nemuri tendrá la misma edad que Izuku, o sea 17 años de edad. También aclaro, en este mundo no existe los héroes ni los villanos. También aclaro, este Izuku es menos nervioso que el original. Por último, Olmig será el empresario número 1 en todo Japón y así nomás comencemos con el one shot. Se podría ver a un brócoli bastante nervioso, mientras decía a él mismo: Izuku, vamos Izuku, tú puedes pedirle a Nemuri-san ser tu novia. Lo habría dicho con mucha determinación en sus palabras. Mientras que Uraraka ayudaba a Izuku en cómo confesar su sentimiento hacia Nemuri. Uraraka, Deku, sé que vas a poder conquistar a Nemuri, te deseo mucha suerte con tu cita. Lo había dicho con una sonrisa falsa, mientras que por dentro estaba muy triste debido a que ella siente algo hacia el brócoli. Izuku, muchas gracias Uraraka, tú siempre estuviste para mí, para ayudar en todo lo que necesitó, en verdad eres la mejor amiga que puede tener. Lo había dicho con una sonrisa mientras guardaba una pulsera que le había comprado para Nemuri. Adiós Uraraka-chan, y más tarde te llamaré para informarte cómo me fue mi cita con Nemuri. Lo habría dicho con una sonrisa bastante alegre. Uraraka, mucha suerte Deku-kun, deseo que seas muy feliz con ella. Lo decía con una sonrisa mientras que lloraba por dentro, por no haber confesado su sentimiento hacia él. Luego de unos minutos el brócoli había llegado al parque mientras estaba muy nervioso. Izuku, en sus pensamientos. Espero que ella acepte mis sentimientos, ya que en verdad la amo mucho. Se había sonrojado mucho al recordar el momento que se conocieron. Flashback de un año atrás. Se podría ver a un brócoli trabajando en la cafetería de sus padres. Ya que en las vacaciones de verano el joven brócoli le gustaba ayudar a sus padres en la cafetería. Izuku, bien. Otro día en el trabajo. Empezaba a limpiar las mesas mientras ponía los menús en cada mesa. Bien, ya está todo listo. Había coló el cartel indicando que la cafetería esté abierta. Inko, Izuku, hoy podrías cubrirme en el cajero, debo comprar algunas cosas para la cafetería. Izuku, no hay problema mamá, yo me encargaré. Luego de varios minutos de atender de algunos los clientes. Había aparecido una chica peli púrpura oscuro, sus ojos eran de color azules y tenía una figura esbelta. Aún también estaba siendo acompañada por una peli castaña de ojos color miel, y esa chica era nada más que Ochako Uraraka. Izuku, hola, sean bienvenido a la cafetería Midoriya. Hacia una reverencia. Uraraka, Izuku, eres tú. Lo decía muy feliz. Izuku, oh, hace tiempo que no te veo Uraraka, desde el tercer año de la preparatoria. Lo decía muy feliz al volver a encontrarse con su amiga de la infancia. Uraraka, ¿cómo te ha ido en estos últimos años? Izuku, bien, y luego de las vacaciones voy a ir a la universidad de UA. Lo decía con una sonrisa. Y fui aceptado por una calificación de 99%. Uraraka, oh qué bien, yo y mi amiga también fuimos aceptada en esa universidad, ¿y cuál salón te tocó Izuku-kun? Izuku, pues carta me decía salón 1A, y a ustedes ¿qué salón les tocó Uraraka? Lo decía con una sonrisa. Uraraka, pues nos tocó los mismo que tú Izuku. Ah, pero olvidadiza soy, te presento, ella es Nemuri Kayama. Izuku, es un gusto conocerte Nemuri-chan. Nemuri, el gusto es mío joven Izuku. Luego de un tiempo Izuku y Nemuri se empezaban a conocerse poco a poco, y también se habían intercambiado números. Fin del recuerdo. Ahora se podría ver Izuku yendo hacia la casa de Nemuri, mientras que ella se arreglaba para su cita con el brócoli. Izuku había tocado la puerta de la casa de Nemuri mientras que intentaba calmar sus nervios. Y se escuchó el toc 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 de la puerta y una voz delicada se escucha. Nemuri, en un momento voy. Mientras que se terminaba de vestirse, ella se decía en su pensamiento. Espero que mi plan de darle celos a Katsuki Bakugo funcione. Luego de unos minutos Nemuri había salido de su habitación y ella usaba un vestido de color celestes, con bordados de mariposa de color púrpura, usaba unos zapatos negros, mientras que en su cintura tenía un listón de color negro, mientras usaba un broche en el cabello en forma de una mariposa negra. Nemuri, ¿y cómo me veo Izuku-kun? Lo decía con una sonrisa. Izuku, te ves muy hermosa. Lo había dicho mucho sonrojado. Nemuri, jeje, gracias, tú también te ves bastante guapo. Lo decía con una sonrisa fingida. Izuku y Nemuri salieron a ver una película de Baja la misma estrella. Para Izuku fue una película bastante conmovedor, pero en cambio para Nemuri le fue bastante aburrido. Mientras que en una esquina se veía a un Bakugo bastante celoso.
Luego el brócoli había llevado a Nemuri a explorar toda la ciudad, mientras que le compraba un helado, mientras que Nemuri fingía disfrutar de la cita. Y a las lejanías Bakugo se ponía cada vez más celoso. Luego de eso el brócoli la había llevado hacia una hermosa fuente y desde allí se podría ver el maravilloso atardecer. Izuku. Nemuri-chan. Se había puesto bastante nervioso. Nemuri. Shizuku-kun. Le daba una tierna sonrisa fingida. Izuku. Que quería saber si quiere ser mi novia. Lo decía muy sonrojado. Nemuri. En serio. Empezaba a reírse y a burlarse de él. ¿Pensaste que yo me enamoraría de un pobre chico debilucho como tú? Jajaja, no me hagas reír. Se reía mucho. Izuku. Pero yo en verdad te amo, Nemuri. Yo. No pudo terminar ya que Nemuri le empujó haciendo que el peli verde caiga hacia la fuente de agua. Nemuri. Escúchame con atención, niño llorón, yo nunca me fijaré en un chico como tú. Yo solo te utilicé para darle celos al chico que me gusta y mira, funcionó. Bakugo se había puesto al lado de Nemuri para luego ellos dos darse un beso bastante apasionado. Nemuri. Y ahora mírame, yo nunca te amaré y en verdad yo solo te vi como una pieza de peón a lo cual solo sirven para ser desechado. Bakugo. Esta hermosa mujer nunca estaría con un patético nerd como tú. Le daba una patada haciendo que caiga aún más en el agua. Izuku. Entre sollozos. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto si yo en verdad me enamoré de ti? Se limpiaba las lágrimas. ¿Acaso mis sentimientos o nuestra amistad no significaron nada para ti? Lo decía con la voz quebrada, mientras que sentía como su corazón se rompía en mil pedazos. Nemuri. Sabes, yo nunca te quise, yo nunca amaría, ni mucho menos sería amiga de un inútil como tú. Lo decía con una sonrisa. Solo eres un idiota a lo cual sé creer todo lo que te dicen, eres un niño patético y entiende, yo nunca te voy a amar, yo nunca seré tu amiga y te digo lo que pienso de ti, lo que yo pienso es que me das asco y no quiero volver a verte. Le escupía la cara del brócoli. Izuku. Sabes, tienes razón, tú y yo ya no somos nada. Se había levantado mientras estaba completamente destrozado por dentro, para luego corriendo mientras dejó caer lágrimas. Mientras tanto Nemuri se burlaba de él mientras se reía a carcajadas. Luego de unos minutos el brócoli había llegado a su casa y se había tirado en la cama para empezar a llorar con mucha intensidad. El brócoli lloraba, sentía como su corazón se había roto como el cristal. Sentía cómo fue humillado, cómo fue despreciado, cómo fue utilizado por una maldita mujer sin corazón. El brócoli había llorado tanto hasta quedarse completamente dormido. Mientras tanto con Nemuri, ella sentía como si esa acción fue la peor decisión que haya tenido en su vida. Nemuri. En sus pensamientos, ¿qué pasa? ¿Por qué siento una punzada en mi corazón? Por allí solamente es mi imaginación, se habría ido con Bakugo. Katsuki. Oye cariño, ¿te gustaría hacerlo esta noche? Lo decía en tono lujurioso. Nemuri. Ara me parece bien, mi tigre. Lo decía coquetamente, mientras le daba un beso con mucha pasión y lujuria. Katsuki Bakugo había correspondido el beso mientras que él manosea el trasero de Nemuri mientras iban hacia un hotel. Para que luego de unos minutos empezara a escucharse varios aplausos y muchos gemidos de placer. Después de ese día, el brócoli está muy deprimido mientras que sus padres estaban muy preocupados por él. Ya que el brócoli con patas tenía una mirada perdida, sus notas habían bajado, ya no comía bien en estos últimos 6 semanas. Pero como un rayo de luz, Uraraka había estado con él durante todo ese tiempo y poco a poco ella había hecho que Izuku vaya superando el dolor de ese día. Luego de 3 meses Uraraka había confesado sus sentimientos hacia el brócoli. Y en cambio Izuku aceptó sus sentimientos ya que, al pasar los meses él se habría enamorado de ella. Mientras tanto con Nemuri, bueno, al principio ella y Bakugo habían tenido mucho sexo durante unos meses, pero en los últimos meses Bakugo se empezaba a alejarse de ella. Y Nemuri no sabía por qué Bakugo se alejaba de ella, mientras miraba que la prueba de embarazo le salió 100% positivo. Mientras tanto Izuku y Uraraka se habían ido de vacaciones a Kioto, ellos recorrían por todo el lugar, sacando fotos mientras escuchaban las historias que contaba la guía del turismo. Los dos tortolos estaban en la hora del almuerzo y Izuku sacó su comida a lo cual eran katsudon de pollo. Mientras que Uraraka sacaba su comida a lo cual era arroz con curry súper picante. Ambos jóvenes comían su comida mientras hablan sobre algunos asuntos para su futuro. Pero a las lejanías se veía a un pelirrubio en pésimas condiciones a lo cual casi iba a ser atropellado, pero el brócoli con patas había salvado al rubio ya que fue el único que se percató de eso. Izuku. ¿Se encuentra bien, señor? Lo decía un poco preocupado. El señor. Muchas gracias, joven, te lo agradezco mucho.
Se levantaban mientras tenía una sonrisa. Izuku suspiraba aliviadamente. Qué lívido, me presento, mi nombre es Izuku Midoriya y la chica que está a mi lado es mi novia Ochako Uraraka. Lo decía con una sonrisa. Uraraka, es un gusto que esté bien, señor. Lo decía con una sonrisa. El señor, es un gusto conocerlos, mi nombre Toshinori Yagi. Lo decía con una sonrisa. Izuku, ¿en verdad es usted Toshinori, el empresario de la empresa número 1 conocido como la empresa All Might? El creador de la fuente de energía Ener, la fuente de energía infinita a lo cual gira en una dirección. Eres el mejor, gracias a ese invento ya no es necesario utilizar combustible fósil. Lo decía con estrellas en sus ojos. Toshinori, con una gota al estilo anime. Jejeje, tranquilo jovencito, no es una gran cosa, pero me alegra al encontrarme con un fan como tú. Luego de encontrarse, Toshinori llevó a Izuku a Uraraka a su compañía, a lo cual estaban creando las motocicletas y autos con energía de Ener. Los tres pasaban por diversos inventos y productos que lanzarán en este último año, y a lo cual será una pista de carrera turbo. Pasan unos días y Izuku se había vuelto el amigo de Toshinori, a lo cual ellos intercambiaron números, pero antes de irse Toshinori le había contado que él tenía cáncer de estómago y de un solo pulmón, a lo cual le queda como 1 o 2 años de vida. A lo cual oír eso Izuku se había deprimido un poco, pero Toshinori le daba una sonrisa y le había dicho que él será su sucesor de la compañía, a lo cual él dijo que nunca pudo casarse ni mucho menos pido tener hijos. Y por esa razón Toshinori le confió la empresa a él, pero ese día llegará el día en que Toshinori muera. Luego de esa plática Izuku iba de vuelta hacia su hogar, pero para su desgracia sus padres habían fallecido por accidente automovilístico. Cuando Izuku se enteró de la noticia, él sintió como su corazón se había roto por las pérdidas de sus padres, mientras pegaba un grito de dolor mientras soltaba muchas lágrimas. Mientras que Uraraka consolaba a su amado, mientras que ella también soltaba lágrimas ya que murieron su segunda familia para ella. Uraraka abrazaba a Izuku mientras el pecoso la abrazaba fuertemente, mientras que lloraba por la pérdida de sus padres. Mientras tanto Nemuri estaba triste porque Bakugo le había sido infiel con Takeyama Yu, a lo cual a Nemuri se le rompió el corazón. Pero con un arranque de ira confrontó a Bakugo. Nemuri, ¿por qué me estás haciendo infiel? Sniff, Sniff, yo pensé que me amaba, lo decía con lágrimas en los ojos mientras aprieta sus puños. Bakugo, jaja, creías que te amaba, solo quería divertirme con tu cuerpo, yo nunca te amé. Lo decía con una sonrisa. Solo eras un juguete sexual para y además yo y Yu siempre fuimos pareja, solo salía contigo para cobrar una pequeña venganza contra Leku. Sonríe con arrogancia. Nemuri, ¿por qué lo hiciste? Y más que me quedé embarazada de ti. Lo decía con una lágrima. Bakugo, jay, eso que me importa, solo te utilice para arruinar la vida de Deku y no me importa si estás embarazada. Se empezaba a reír. Yu, y más que tú nunca tendrás un bebé de mi amado Bakugo. Con un cuchillo había apuñalado el vientre de Nemuri, haciendo que Zeto muera en el proceso. Nemuri había caído al suelo mientras perdía sangre, pero al cerrar sus ojos empezaba a ver los hermosos recuerdos cuando ella estaba con Izuku. Como él era amable con ella, cuando él le cantaba unas canciones cuando iban al karaoke, también recuerda cómo él la llevaba a lugares maravillosos y por último recuerda cuando él le daba una de sus mejores sonrisas, y escuchaba cuando él se había confesado a ella. Nemuri había abierto sus ojos de golpes mientras se levantaba con mucha determinación. Nemuri, no. No moriré aquí. Sus ojos azules le habían vuelto rojos. Tengo a alguien amo mucho. Se había sacado el cuchillo de su vientre. Yu, pero qué demo. No pudo terminar porque había recibido una apuñalada en su corazón mientras que lentamente caía al suelo muerta. Bakugo, maldita perra. Se había avanzado a atacarla, pero Nemuri había esquivado a Bakugo. Nemuri, y tu perro infiel, te mereces la muerte. Le había dado un tajo en el cuello de Bakugo haciendo que él pierda mucha sangre. Bakugo, maldita loca. Se sujeta el corte para evitar la hemorragia mientras intentaba escapar. Nemuri, no dejaré que escapes. Le había dado otro tajo en el cuello de Bakugo haciendo que más sangre salga de yugular. Bakugo, No, moriré aquí. Lo decía con mucha dificultad mientras caminaba con mucha dificultad y a la vez perdía mucha sangre. Nemuri, ya muérete de una buena vez. Le había clavado el cuchillo en el cuello de Bakugo y esta vez logrando matar a Bakugo. Luego de eso Nemuri con mucho dolor por apuñalada se había ido al hospital mientras perdía mucha sangre. Al pasar unos 5 minutos había llegado al hospital, pero estaba casi moribunda por la pérdida de sangre.
Y cuando llegó los doctores inmediatamente la atendieron y la habían curado de la herida, pero también le transfirieron la sangre que ella había perdido. Luego de unos meses Nemuri había perdido toda cordura ya que 1. Perdió a su bebé. 2. Fue engañada. 3. Casi fue asesinada y cometió 2 asesinatos. 4. Recordó a Izuku. 5. Piensa en Izuku. 6. Quiere recuperar a Izuku. 7. Quiere casarse con Izuku. 8. Quiere tener hijos o hijas con ella. 9. Mataría a las perras para estar con él. 10. Si él no la acepta a ella lo va a obligar a la fuerza. Nemuri. Muy pronto mi amado Izuku volveremos a estar juntos para siempre y nunca nos volveremos a separar. Lo decía con una sonrisa de locura. Mientras tanto con el brócoli. En estos últimos meses había sufrido por la pérdida de sus padres. Aunque Uraraka siempre estuvo con ella dándole todo su apoyo y al término del último mes Izuku se había recuperado un poco. Luego de unos días Izuku y su novia habían estado más tiempo juntos mientras que Izuku y Uraraka querían ir al siguiente nivel de su relación. Izuku, estando muy nervioso dio un leve suspiro y se armó de valor. Uraraka yo. Se pondría muy sonrojado. Uraraka, Shideku-kun. Lo miraba con una sonrisa cálida. Izuku, bueno que quería saber si tú quisieras hacerlo esta noche. Lo decía muy nervioso y muy sonrojado. Uraraka, súper sonrojada. Claro Deku-kun eso me encantaría. Estaba muy nerviosa y muy apenada ya que será su primera vez. Izuku, sonrojado. Te estaré esperando en mi casa a las 8:30 p.m. Lo decía un poco nervioso. Uraraka, ese sí Izuku-kun. Lo decía sonrojada. Time skip de unas horas. Podría ver a Izuku preparando la cena y la mesa para este momento tan especial para él y para Uraraka y eran las 7:45 p.m. Pero escucho un sonido a otro lado. Toc toc, se escuchaba como alguien tocaba la puerta. Izuku, en sus pensamientos. Claro, Uraraka siempre es muy puntual, ella nunca llega temprano. El brócoli con patas se dirigía hacia la puerta para luego abrirlo. Hola, ¿puedo ayudarlo en algo? Cuando vio quién era, el brócoli se había sorprendido de quién era. El que estaba parada enfrente de su puerta no era nada más que Nemuri, a lo cual ella lo miraba con una sonrisa mientras se veía que sus ojos estaban azules por el momento. Izuku. ¿Qué haces aquí, Nemuri? Lo decía en shock. Nemuri. Pues no es obvio, viene a ver a mi novio. Lo decía con una sonrisa. Izuku. Pero Bakugo no está aquí y lo sabes. Lo decía un poco molesto. Nemuri. No vengo por ese idiota. Pone su mano en su mejilla. Yo solamente vine por ti, mi querido Izuku-kun. Lo decía con una sonrisa. Izuku. Que no soy tuyo y además yo ya estoy en una relación con una chica. Lo decía seriamente. Nemuri, al oír eso su mentalidad se estaba derrumbando. Nemuri. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso tú ya no me amas? Lo decía con lágrimas mientras poco a poco estaba enloqueciendo. Izuku, lo que escuchaste, yo estoy en una relación así que no te quiero volver a verte cerca de mí. Lo decía seriamente y luego cierra la puerta enfrente de ella. Nemuri. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Izuku no me quiere a su lado. Caía de rodillas mientras se agarraba de la cabeza. ¿O será por la culpa de aquella zorra que quiere robarse a Izuku? Lo decía muy enojada. No dejaré que eso ocurra, no dejaré que ninguna chica se robe a mi amado brócoli. Se había escondido en los arbustos, para saber quién es la chica que sale con Izuku. Luego de unas horas había aparecido una peli castaña, arreglada, usaba su vestido rosa, unas mallas de color negro, también usaba unos zapatos rosados y por último usaba un listón de color azul en su cintura, haciendo que se note un poco más sus curvas. Pero había una chica loca viéndola con mucha ira ya que ya sabían quién era la zorra que le había robado a su Izuku. Nemuri. Pensamientos. Maldita cara redonda, entonces eras tú quien me robó a mi querido Izuku. TSK, maldito perra, juro que te mataré. Lo decía en voz baja. Pasaba los días, Izuku y Uraraka habían fortalecido aún más su relación, pero al final no hicieron eso porque estaban muy nerviosos mientras que Nemuri había planeado en cómo matar a Uraraka mientras que se imagina miles de formas en cómo violar a su querido brócoli. Mientras tanto que Izuku y Uraraka decidieron ir al siguiente paso y ese fue, que ellos iban a tener relaciones sexuales y Nemuri al enterarse de eso ella se había enojado. Nemuri. Maldita zorra, ¿cómo te atreves al internar robar lo que me pertenece por derecho? Lo decía muy furiosa mientras iba a dar marcha el plan hoy mismos. Izuku y Uraraka se fueron a sus respectivos hogares mientras ellos se preparaban para ese momento mientras tenía un sonrojo atómico.
Al pasar unas horas Izuku estaba esperando a Uraraka en su hogar mientras preparaba las cosas para su momento más especial. Uraraka iba yendo a la casa de Midoriya, pero un grupo de personas con gabardina negra. Uraraka. ¿Quiénes son usted? No pudo terminar porque fue noqueado y llevada por un lugar desconocido. Al pasar unas horas se podría ver a Uraraka amarra en una silla mientras se podría ver a una mujer con una máscara de conejo mientras tenía un látigo con púas. Al pasar unos minutos Uraraka había despertado y tenía mucho miedo al ver una mujer con una máscara de conejo. Uraraka. ¿Quiénes eres? Lo decía muy asustada. Nemuri. Con modificador de voz. Cállate perra, por tu culpa mi Izuku ya no me ama. Le daba unos latigazos en la cara de Uraraka mientras lo miraba con rabia. Uraraka. Con sangre en la mejilla. ¿Cómo que Izuku es tuyo? Él ni te conoce, además él y yo somos pareja desde hace mucho tiempo. Lo decía enojada. Nemuri. Maldita perra. Agarraba un cuchillo de carnicero y con toda su furia le había cortado los 4 dedos de la mano de Uraraka. Te diré una cosa, él es solamente mío, será mi esposo por las buenas o por las manos. Luego agarró un taladro y rápidamente empezaba a taladrar las piernas de la peli castaña. Uraraka. Gritaba mucho dolor mientras sentía que estaba a punto de quedarse inconsciente. Nemuri al ver eso rápidamente había sacado ácido y empezaba a vertirlo en las piernas de Uraraka mientras que la peli castaña gritaba de dolor. Se podría ver que un grupo de personas con capuchas habían secuestrado a Izuku. Flashback. Se podría ver el peli verde bien arreglado, el brócoli había escuchado que alguien habría tocado la puerta. Izuku. Un momento, ya voy. El brócoli había guardado un anillo de compromiso en su bolsillo. Al pasar unos segundos el brócoli había abierto y lo que pasó fue que unos desconocidos lo habían noqueado de un fuerte golpe en el estómago. Aclaró, los sujetos eran más grandes y fuerte que Izuku, segundo lo tomaron con la guardia baja y el peli verde no pudo defenderse a tiempo. Fin de la nota. En la actualidad. Nemuri había torturado a Uraraka hasta la muerte, mientras que Nemuri mutilaba el cuerpo de Uraraka, para luego prender la fábrica abandona para borrar cada rastro de evidencia y por si acaso ella había puesto unas minas por todo el lugar y solamente ella lo sabía. Tiene esquiv de 1 hora. Se podría ver a un brócoli amarrado mientras él estaba en boxers. Izuku. ¿En dónde demonios estoy? Lo decía muy asustado, pero el pecoso empezó a escuchar a alguien tarareando una canción. El peli verde al ver cómo se abría la puerta, sintió un gran escalofrío al ver a Nemuri con una bandeja de comida. Nemuri. Hola cariño, ¿cómo has dormido? Lo decía con una sonrisa mientras se sentaba al lado de él. Izuku. ¿Qué significa esto? Lo decía muy asustado. Nemuri. Pues no es obvio, yo te traje a nuestro nuevo hogar mi cariño. Lo decía con un tono de lujuria. Y ya es el momento para que tengamos a nuestros bebés. Izuku. Claro que no, lunática, yo ya tengo a alguien en mi vida. Lo decía enojado. Nemuri. ¿O te refieres de Uraraka? No te preocupes, ya me encargué de ella. Lo decía con una sonrisa. Izuku. ¿Qué le hiciste? Lo decía muy asustado. Nemuri. Ahora está descansando con los muertos. Lo decía con una sonrisa mientras se ponía encima de él. Izuku. Aléjate, aléjate de mi maldita. Lo decía con lágrimas en los ojos. Nemuri. Desde hoy cariño me perteneces a mí, mi amado Izuku. Le había dado un beso completamente lujurioso. Time skip y 10 años. En estos 10 años Izuku fue abusado sexualmente y torturado mental para que solamente piense en Nemuri. Se podría ver a 2 niñas, una era peli verde con mechones púrpura oscuro y de ojos azules, y la otra niña era peli púrpura oscuro con mechones verdes y sus ojos eran de color verde. Mientras se veía a un brócoli sin brillos en los ojos mientras era alimentado por su amada esposa y esa era nada más que la misma Nemuri, a lo cual ella tenía un vientre de embarazada de 6 meses. Y así fue como Izuku tuvo una familia con la loca de Nemuri y tuvieron 5 hijas al final y esas pequeñas siguieron los pasos de su madre con sus respectivas parejas. Fin. Final alternativo. Se podría ver a Uraraka amarra, mientras que Nemuri lo miraba con una sonrisa mientras se preparaba para torturarla, pero nunca llegó a pasar, ya un grupo de oficiales habían detenido a Nemuri. Mientras la casa de un peli verde se podría ver cómo los 2 hombres eran arrestados. Y querrán saber cómo ocurrió todo eso. Bueno, retrocedamos unas 4 horas antes. Uraraka. Toshinori, necesito su ayuda. Lo decía un poco nervioso. Toshinori. ¿Qué sucede, jovencita? ¿Les ocurrió algo? Uraraka. Hay una loca que me nos anda acosando y necesitamos que sus agentes especiales nos ayuden por nuestro bien. Lo decía muy preocupado mientras hablaba por teléfono.
Toshinori. Bueno, en Japón mandaré a mi escuadrón escarlata y ellos te ayudarán en lo que necesites, pero antes escribe este código para que ellos puedan confiar en usted. Luego de escribir los códigos y la dirección, se podría ver a Uraraka dirigirse al sitio donde estaban el escuadrón especial y planearon un plan, a lo cual era utilizar a Uraraka como carnada y poner un chip de rastreo, mientras que la mitad del escuadrón iban a proteger al joven Midoriya si algo pudiera suceder. Y ahora, en la actualidad, se podría ver a una Nemuri siendo juzgada por el juez, a la cual fue declarada culpable por el asesinato de Bakugo y de Yu. También fue culpada por intento de secuestro y asesinato, a lo cual fue apresada por 70 años sin posibilidad de libertad condicional. Time skip de 10 años. En estos 10 años Izuku heredó la empresa de Toshinori, a lo cual fue un día bastante triste para el Peli Verde, ya que él y Uraraka lo consideraron como un segundo padre para ellos. Aún fue difícil, el Peli Verde pudo dirigir la empresa bastante bien con la ayuda de Uraraka. También ellos tuvieron hijos, un niño y una niña. El niño era un Peli Verde con ojos cafés y su nombre era Luis Midoriya. En cambio, su hija era Peli Café de ojos verdes y con 3 pecas en cada mejilla y su nombre era Izumi Midoriya. Y vivieron felices por siempre. Por último, si quieren saber qué fue de Nemuri, fue que cuando ella se enteró que Izuku se casó con Uraraka, ella se había suicidado en su celda, ya que no pudo soportar tener una vida sin Izuku. Fin del one shot. Si les gustó el fanfic, por favor denle like y suscríbanse a mi canal.